En un rincón del aire, donde las palabras se derriten como merengue al sol, llega ella, Didi Gutiérrez, la defensora de los postres, guardiana del azúcar y las letras. Aquí, los poemas se leen con cucharita y los fanzines se deshojan como capas de un rebelde pastel mil hojas. Pasen, escuchen y saboreen, que aquí comienza el festín de palabras dulces. Y según yo... ¿Podrías hablar un poco? Hola, 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 hola. Ok, ya estamos al aire, señora. ¿Ya? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un episodio más de su programa favorito de postres y literatura. Se acabó el pastel. El episodio 9, para ser más precisa. Y este día, esta tarde, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes el trabajo de una artista, de una ilustradora y pintora australiana que se llama Alice Oer. Es muy joven realmente, de hecho pueden buscarla en sus redes sociales y la verdad es que su trabajo es extraordinario, es súper colorido, es chispeante, es antojadizo. Todo lo que pinta uno lo quiere ya sea sacar del cuadro y colocarlo en una vitrina o comérselo, ¿no? A mí ya saben que soy fan de todas esas pinturas que se pueden comer, aunque no se puedan comer. Y bueno, pues también me alegra mucho estar hoy aquí con Celina en los controles, en el convite Radio Gourmet. Y bueno, pues Australia, déjenme decirles que es uno de mis países. No conozco Australia, no tengo el placer de conocer Australia, pero yo me acuerdo que chiquita, siempre que nos preguntábamos entre los amiguitas y los amiguitos así, de ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu animal preferido? Y no sé qué. Y yo siempre decía el koala. No tengo idea de por qué, la verdad, porque no recuerdo realmente alguna referencia, ¿no?, que tuviera acerca de la fauna australiana ni nada por el estilo, pero como todos decían, el perro, el gato, el águila, el elefante, el caballo, o sea, como que los animales más comunes, yo decía, bueno, pues el koala, que me hacía sentir como muy diferente. Discúlpeme, pero es que tengo ascendente en acuario y los acuarios siempre nos estamos queriendo hacerlos diferentes, aunque realmente seamos iguales que todos. Entonces, cuando conocí a Alice, yo la conocí en realidad ni siquiera por su trabajo con pasteles, que es el libro que hoy les voy a presentar, que es The Art of Cake, como pueden ver. Yo no la conocí por este libro, en realidad. La conocí antes, hace ya varios años, con su serie de Creator Comforts, que son libros para colorear. O sea, ella, así como hace estas bellas pinturas de pasteles, vamos a ver que tiene libros para niños también, pero también libros para colorear para adultos. Y justo este libro para colorear para adultos, que bueno, también podría ser para niños, o sea, para el público en general, es sobre animales, sobre Aussie Animals, o sea, sobre animales australianos. Y ahí me encantó porque dije, vaya, ahora sí, claro, ya no tenía los 7 o los 8 años que tenía en su momento cuando le decía a mis amiguitos que eran mis animales preferidos, los koalas, pero por lo menos ya puedes saber de más animales australianos, ¿no? Ustedes saben que el demonio de Tasmania es de allá, el wombat, ¿no? O sea, como el canguro, obviamente, en fin, unos animales muy interesantes y muy grandotes, eh, que, que, que me encantaron, ¿no? Entonces, cuando me descubrí muchos años después de esto, de estar coloreando a Alice, que sacó su librito, porque además lo sacó apenas en la pandemia, pues dije, claro, amiga, tenemos algo en común. O sea, sí, vaya, no es que siempre uno se acerca, lo que voy es que no siempre uno llega a los lugares donde sabe que pertenece o sabe que comparte algo en común de la manera más directa, ¿no? A veces estamos dando como vueltas alrededor de ese mismo deseo y de pronto
se manifiesta, ¿no? En este caso así me pasó con Alice y me sentí muy contenta porque en medio de la pandemia, donde todo era horrible y donde todo era miedo y estupor y gente haciendo pan de masa madre, pues en realidad yo conocí a Alice con este precioso libro que publica en 2020 y que yo lo sentí más como una especie de la vuelta al mundo en 50 pasteles, ¿no? Un poco haciendo alusión a esta obra de Julio Verne de los 80 días, pues en realidad ella hace una especie como de vuelta al mundo y una parte del mundo, tampoco crean que así todo el mundo, no profundiza mucho ni en Japón o en Oriente, en fin, como en estos lugares. Hay por ahí algunos pasteles de Turquía y así, pero en realidad pues la verdad es que abreva muchísimo más de la cultura postrera o repostera de Europa, ¿no? De Europa occidental, o sea, vaya, de la parte más occidental. Y pues a mí me dará mucho gusto que vayamos viendo todos estos ejemplos que además a mí me sorprendieron mucho, ¿no? Porque un poco pensar en el traje típico de tal lugar, ¿no? O sea, como que siempre estamos pensando en el traje típico, en el platillo típico, o sea, como cuando vamos a un país nuevo siempre queremos comer la comida típica y pocas veces pensamos en el postre típico, ¿no? Y entonces, pues en esta guía, de alguna forma, que es este precioso libro, les digo que es tapadura, está bien bonita, no le hagan caso tanto a mis pestañas que le hice aquí porque son las anotaciones que luego hago. Pero de verdad, o sea, ahorita veremos las imágenes más de cerca, pero es hermoso, o sea, está a color, o sea, tiene una, pues eso, ¿no? Viene el pastel indicado con una breve como descripción de, pues, de qué tiene, de que si tiene alguna pequeña historia así o anécdota interesante, pues también, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, que pues obviamente, pues Francia es la cuna, ¿no? O sea, es la cuna que ha llevado como todo su dulzor al mundo y empieza en Francia y luego se va hacia todos los lugares alrededor o en Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido también, ¿no? O sea, como que son estos grandes exportadores de sabores dulces y que luego además no solo que nacen ahí, sino que dejan de tener como cierta como cierto importancia en sus lugares de origen y se vuelven platillos icónicos de otros países. O sea, es muy interesante este sencillo recorrido que hace Alice. Ella dice que quiso hacer este libro, básicamente la editorial es Thames and Hudson. La verdad es que es un libro que es, pues lo consiguen muy probablemente en Amazon, yo lo compré por ahí. ¿No? Porque en librerías, aunque ahora que lo pienso ahora con estas nuevas librerías, en su momento pues no pude ir a conseguirlo porque no existían, pero ahora que ya tenemos en México, acuérdense, 2 librerías gastronómicas en la vida, o sea, esto hay que aprovecharlo, no es como que cualquier cosa, amigos, o sea, es un momento en el que la cultura gastronómica impresa está teniendo realmente una efervescencia porque están dedicadas única y exclusivamente a ese contenido, o sea, cuestión que no es algo bastante común. Aquí mi amiga Celina me dirá si ha habido en algún otro momento librerías dedicadas única y exclusivamente a la venta de libros sobre gastronomía y la cultura en general gastronómica, ¿verdad que no, Celi? No. ¿Ya oyeron? Ella dice que no. Y esa también fue su risa. Entonces, bueno, pues es que hay que aprovechar, o sea, este momento de gran efervescencia en la que podemos conseguir publicaciones, como nos decía, por ejemplo, en el programa, hace 2 programas, Jorge Linares, pues que justo, ¿no? Cuando ellos estaban estudiando, tanto Jorge como Pilar, pues no podían conseguir libros interesantes, ¿no? Relacionados con el tema, a su profesión, que era chef, ¿no? De chefs gastrónomos. Y ahora, pues esto todo está así, a pedir de boca. Entonces, pues aprovechemos. Entonces Alice dice que la única manera de acercarse a o le interesó hacer un libro así, porque para ella, o sea, el acercamiento a los pasteles, a lo dulce, a los postres, siempre fue una gran celebración. Y no me refiero a la celebración de los cumpleaños, que sí, ¿no? Porque cuenta que pues sí, ¿no? Siempre en los cumpleaños en su familia tuvieron como esta cultura de
de que no faltara un pastel, ¿no? O sea, de que de veras no faltara en la mesa siempre, en la medida de lo posible, un pastel para festejar, pero lo que ella comenta que lo que más acaso le interesa del hecho era ir en sí a la pastelería, visitar los locales donde se disponían un montón de preparaciones así, muy vistosas, y que para su ojo australiano, que era un ojo bastante más modesto, por lo que sé y por lo que ella narra, donde los pasteles en realidad son menos vistosos, en fin, son como muy de seguir la receta de la revista tal o de la cajita tal, ¿no? De cocoa o de los ingredientes, y entonces muy para salir al paso, quiero decir, ¿no? O sea, como que ella juzga un poco así la gastronomía dulce de su país de origen como más simple hasta cierto punto, y entonces tuvo la oportunidad de chica de vivir en Francia, y bueno, pues ya saben, Francia, ¿no? O sea, Francia es la cuna, como les decía, de esto. Ya le dedicaremos, yo creo que un programa única y exclusivamente a Francia. Ahorita hay una serie que estoy viendo y por eso no la he terminado de ver, y por eso todavía no quiero pasar como al tema Francia, porque creo que sí es importante en ese sentido. Pero hay una serie ahorita en una de las plataformas, miles de plataformas que tenemos de paga, que se llama Carême, y que es sobre el pastelero de la corte, ¿no? O sea, que fue el primer pastelero de la corte, pues no sé, de Luis, creo que Luis XIV, no recuerdo exactamente cuál de todos los Luises que hubo, pero fue uno de los pasteleros más famosos del mundo, tanto que, bueno, ahora le han dedicado ya su propia serie, ¿no? Y yo espero, entonces, les digo, en algún momento, pues, venir a comentarla, pues incluida pues en el programa específico sobre Francia, ¿no? Francia, que además a mí me encanta, sea lo que sea y digan lo que digan, a mí me gusta muchísimo Francia, no el país en sí, sino la cultura francesa, o sea, todo lo que han creado en términos culturales, el lujo, ¿no? O sea, ahí nace el lujo, es la cuna del lujo, es la cuna de un montón de expresiones que entre las cuales pues debía necesariamente de estar lo delicioso, ¿no? O sea, esto delicioso del postre, porque están muy acostumbrados precisamente a sentirse bien y a vivir bien, y es algo que a mí me encanta, ¿no? O sea, no es que a mí yo también pueda vivir bien y sentirme bien todo el tiempo, pero sí que esta intención que ellos tienen, los franceses en específico, y quizá a lo mejor en todo caso Venecia, por ahí, porque pues también es la cuna ahí de muchas cosas en Venecia, pero esa parte de Europa, o sea, yo creo que no sé qué les dieron de chiquitos, pero sí que tenían muy afinado el gusto y muy como, bueno, pues vamos a hacer cosas chidas, cosas bonitas que nos hagan la vida linda e interesante. Entonces, pues bueno, pero bueno, cerrando este gran paréntesis, les decía que Alice entonces decía, bueno, es que para mí, de verdad, visitar una pastelería en Francia, en específico en París, donde ella vivió, era literal como ir a un museo. O sea, para ella era ver piezas escultóricas en los propios pasteles, ¿no? Porque de veras que ahí, pues sí están, pues insisto, acostumbrados a realizar pequeñas esculturas de harina, ¿no? de masa, en fin, de chocolate. Y para ella el ritual de ir, de observar, y no solo eso, sino darse cuenta que podía pedir uno y escoger los ingredientes, escoger la decoración, personalizar su propio pastel, y entonces después llegar a un lugar donde estaba rodeada de sus amigos o de sus amigas, y ponerlo, o sea, exhibir esa pieza ante ellos y velas encendidas, pues para ella era eso, o sea, como que ella recuerda esa imagen siempre como un momento muy rico, muy feliz, muy comfort place, ¿no? O sea, como ese lugar a donde vuelves ahora incluso que es adulta y recuerda, y entonces dice, claro, ahí fui feliz, ¿no? Estuve contenta. Y entonces eso siempre la emociona, o sea, siempre pensar en postres para ella es emocionante, y yo en ese sentido, pues la verdad sí me identifiqué mucho con ella, ¿no? Porque me puse a pensar también cómo, pues en el propio gusto, cómo se genera, ¿no? Cómo adquirimos, o sea, nuestra percepción está como ciertamente educada a partir de los afectos o de las emociones necesariamente, ¿no?
casi que todo lo que nos gusta está siempre relacionado con una emoción positiva, ¿no? Naturalmente, pero también con esos afectos, o sea, es decir, con todo lo que las rodea, con todo lo que sucede, porque, insisto, pienso en cómo también durante muchos años, ahora ya les digo ya no, porque ya han surgido otros pasteles en nuestras vidas y ya somos mayores todos, ya no vivimos juntos, pero mientras vivimos juntos, por ejemplo, mi familia, igual mis hermanos, mis padres y yo, no faltó un cumpleaños donde hubiera un tres leches, ¿no? O sea, sí era ya como un rito, ya era como sabemos que va a haber un tres leches, ¿no? Cada quien escogía la variación de ese tres leches, que era como lo que nos dábamos la libertad, pues, de alguna forma, pero en realidad siempre estaba ahí. Y era un momento de festejo y de estar feliz y de cantar las mañanitas y de soplarle las velas y pedir un deseo. A ver, ¿qué momento puede ser más gratificante que comer algo rico, pedir un deseo? Y pocos, realmente. Si no, díganme qué otros momentos y otros espacios en nuestras vidas nos podemos dar esa posibilidad. Pero, ¡Año nuevo! ¡Año nuevo! Claro, en Año Nuevo, y no es no es pastel precisamente, sino sidra o champaña, o no, o sea, como estos brindis que hacemos, ¿sí es cierto? O las uvas, pero bueno, las uvas me dan miedo porque luego te puedes atragantar y así, ¿no? O sea, como que representan un cierto grado de peligro al cual creo que no estoy muy dispuesta a participar. Pero mira, ahora que mencionas, Celina, justo lo del vino, o sea, es que cómo puede ser que y yo sí me considero una de esas personas, y Alice también, o sea, de esas personas, cuando he investigado a lo largo del tiempo sobre ella, he visto entrevistas y demás, y dice exactamente lo que yo siento al respecto, ¿no? Mientras mis amigos se emocionan cada fin de semana por ir a probar una nueva cerveza o un nuevo trago en el bar del momento, ¿no? O sea, donde quieran ir o donde estén o lo que sea, a mí lo que me emociona realmente es ir el fin de semana a probar un nuevo pastel. O pedir, ¿no? O sea, o de una fiesta que siempre haya, o sea, como todo es impresionante. O sea, como cada quien tenemos nuestras adicciones, y la mía necesariamente tiene, y la de Alice, por lo que veo, por lo que cuenta, pues también son los pasteles. Otros libritos, además del de Creature Comforts, que les digo que estos son libros para colorear y que también los pueden conseguir en su sitio web, o sea, si les interesa, vean todo su trabajo, está espectacular. Claro, pues ella vive en Australia, a lo mejor el envío sale un poquito caro, pero pero pues vean, ¿no? Se pueden ver ahí su página web. Hay otro libro que me gusta mucho, ese no lo tengo, pero se llama Recipes with Friends. Y está bien bonito porque también hace como publicaciones más o menos como autopublicaciones, entonces utiliza la rizo, la impresión risográfica, o sea, como que también un poco desde el lado como de los fanzines. Y Recipes with Friends es justamente recetas que ella sacó de sus amigos más cercanos, pero saben cómo, ¿no? Ya saben la típica receta de que le pides a la abuela, ¿no? Así de, oye, abuela, ¿cómo haces las enchiladas? No sé qué, y la abuela así de, pues, esto, y entonces no te dan ni las medidas exactas, o sea, es así de, pues yo le eché un poquito, ¿y qué es poquito? Pues quién sabe, ¿no? Entonces como cada quien tiene sus medidas, y así son estas recetas, ¿no? O sea, como es una especie de universo alterno a las recetas, que no son las recetas de siempre con los ingredientes exactos y las medidas, sino estas recetas que surgen alrededor de toda esa cultura de la creación que solo existen a partir de la persona que lo sabe hacer, ¿no? O sea, porque si se va esa persona, y un poco también hay casos de esos en Recipes with Friends, o sea, de que fueron secretos familiares durante 1000 años y entonces ya lo están revelando una familia, o sea, como historias así, ¿no? Es muy lindo. Y un libro de niños que también les recomiendo muchísimo, que se llama Off the Market, y es tal cual como una especie de visita que hace a la mamá y su hijo al supermercado, a la despensa, ¿no? Semanal, y van, eso como revisando toda esa, pues lo que van viendo, también va registrando como las charlas con los vendedores, cuando van al tianguis con los marchantes. Es decir, a Alice lo que le interesa es un poco lo que está alrededor de la cultura gastronómica, de la cultura en este caso pues en el caso de Art of Cake, pues del pastel, no tanto recetas. Y aún así, en Art of Cake, para quienes quieran hacer pasteles según Alice Oer, hay una parte final, o sea, una sección final en el librito que incluye sus recetas de algunos de los pasteles que ella realiza. Y vamos a ver que son súper sencillas, la verdad. O sea, está el carrot cake, o sea,
el de zanahoria, el de chocolate, ¿no? O sea, como el de limón, o sea, como realmente como preparaciones hasta cierto punto sencillas, porque lo que también dice Alice es que no, y también yo en eso de veras estoy completamente de acuerdo con ella. Cuando yo confieso que soy una mera consumidora del postre, es decir, yo soy malísima horneando postres. Soy la defensora del postre total, pero soy malísima. Algún día quise hacer un tres leches y me quedó un masacote horrible y lloré y pues fue muy traumático, ¿no? Entonces, y ella dice lo mismo, dice, yo realmente ni soy repostera, o sea, no sé cocinar postres, sé algunos muy básicos, pero eso es yo creo que o sea, eso es lo que ha generado en mí ese gusto casi fetichista por ellos, ¿no? O sea, y claro, pues oigan, cuando uno no está como accesible a las cosas, ¿qué se vuelve? Un fetiche, algo deseable, algo, ¿no? O sea, en el fondo de manera inconsciente yo creo que opera en Alice y en mí un poco eso, ¿no? Como de, no lo puedo hacer, no lo puedo crear, me encanta consumirlo, me encanta que alguien lo cocine y alguien me lo regale o me lo venda en su defecto, pero eso, cuando uno empieza también a cocinarlo, a hacerlo, porque además hacer postres, insisto, yo no lo he experimentado tal cual en carne propia, pero leer las recetas, leer las instrucciones, leer pues libros alrededor del tema, te das cuenta que hacer postres es cosa difícil, o sea, es cosa de que si te pasaste un gramito del ingrediente de la, ¿no? De la levadura, que si te pasaste un poquito de la mantequilla o te faltó, ya no te sale el pastel, ¿no? No es como las preparaciones saladas, o sea, ahí tienes un poquito más de libertad. Entonces, la verdad, se me hace súper chocante, súper estresante y súper así el proceso de hacer un postre, ¿no? Entonces, pues claro, si yo realmente me dedicara a eso, o Alice, como ella dice, se dedicara a hacerlos, yo creo que ella no hubiera hecho un libro sobre postres y yo no estaría haciendo este programa el día de hoy, ¿no? Odiaríamos los postres. Entonces, cuando te mantienes a distancia de ciertas cosas, es cuando puedes desarrollar el gusto y la atracción hacia ellas. Esto no nada más es una recomendación de postres, sino de la vida. Tomen su sana distancia. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar con este recorrido occidental de pasteles. Como eran 50, ¿no? O sea, amigos, para eso necesitan tener su librito, ¿no? Como eran 50 era muy difícil que yo dije, bueno, pues ¿cuáles vamos a compartir? Y la verdad sí me hice una pequeña dinámica en las redes sociales, en la que, pues ya saben, ¿no? Esta de, bueno, según la escala de no sé qué, ¿cómo te sientes hoy? Y entonces puse 6 pasteles pasteles de Alice Oer, sobre todo. Bueno, 6 nada más en realidad. Y la gente ponía ahí, pues me siento como el pastel de 3 leches, ¿no? O sea, yo puse así, ¿cómo se hornea usted el día de hoy? Según su estado de ánimo. Y entonces, bueno, vamos a ir seleccionando. Cuando salga alguno de esos, pues yo voy a decir a las personas que muy amablemente participaron en esta dinámica en redes sociales y les invito también a que sigan participando en las siguientes dinámicas, por supuesto. Pero bueno, la primera es ¿sí apareció por ahí Alice en la...? Sí. Es que como no veo, no, pero bueno. El primer pastelito es la Vinarterta, que es la número 2. ¿Qué tiene? No salen los números. No me digas. A ver, es esta. Déjame ver. Igual y te las puedo ir mostrando por acá. Con frambuesa y con... ok, ya, espera. Ajá. Y bueno, este pastel es de Islandia. Además también seleccioné así como lugares como extraños. Porque bueno, estamos igual acostumbradas a escuchar de Francia, que también viene o no de Francia, obviamente, pero... ¿no? O sea, como salir un poco de esos mismos países de siempre. Y pues les presento a la Vinarterta, así, de Islandia, que es un pastel de hasta 9 pisos de galleta de almendra y compota de ciruela pasa, ¿no? Rociada de cardamomo, vainilla o vino tinto. Entonces, yo cuando lo vi, la verdad me pareció un poco como unos hotcakes, así como varios hotcakes, ¿verdad? Tiene como esa apariencia.
Y en realidad es chistoso porque resulta que es un símbolo de identidad de los islandeses, pero fuera de Islandia. Porque resulta que en 1800 hubo una gran erupción volcánica y mucha gente, migró y y entonces ahora, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que fue hacia donde emigraron fundamentalmente en este momento histórico de sus vidas, es donde realmente tiene como cierto reconocimiento la Vínarterta, porque si tú vas hoy a Islandia y te quieres ver muy conocedora y llegar y decirles, me das una Vínarterta, te van a decir, no sé de qué me estás hablando, hija. Entonces, incluso te van a decir, conocedora, pues no eres. Porque si conocieras, sabrías que la Vínarterta solamente ahora casi que se come en Estados Unidos y Canadá, en el Thanksgiving, ¿no? En el Día de Gracias, en la Navidad, en fechas especiales. Porque en realidad, pues ya... pero lo que me gusta mucho es que me metí, por ejemplo, ahí a unos foros, ¿no? Ya saben que en los foritos de pronto los comentarios son interesantes, sobre todo cuando pues son foritos como gastronómicos, porque luego foros hay muy, muy raros en la vida, ¿no? En internet. Pero en estos foritos gastronómicos que son más amables y deliciosos, la gente dice, claro, es que la Vínarterta, pues era una preparación de mi abuela, o mi bisabuela la hacía, pero entonces ya en mi familia no la hacemos desde que no sé qué. No, o sea, como que es esta típica receta que solo los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos se trajeron. Ay, Dios, ¿a poco ya tan rápido ya es? ¿Hola? Ay, perdón, es que está entrando esta llamada. Sí, claro. Sí, vamos a realizar vamos a ver a seleccionar te voy a decir tu oráculo, tienes razón. Claro, es que, sí, claro que sí. Claro, es que, a ver, omití decir, discúlpenme, personas del internet. Omití decir que en realidad esa selección de pasteles, la que hice en las redes sociales, era con la promesa de darles a los lectores su oráculo. O sea que si seleccionaban esa, les iba a dar como una lectura oracular a partir del pastel seleccionado. Sí, tienen toda la razón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Margot Medellín, que me hizo el favor de aclarar, porque es justo y necesario hacer estas aclaraciones. Pero bueno, no ha salido tu pastel, Margot. Ya vamos para allá. Entonces les decía, pues sí, ¿no? Como que esta Vínarterta me causa mucha melancolía y mucha nostalgia, porque es como, ya saben, los que están en Estados Unidos y que dejaron a sus familias en Islandia. O sea, aparte, Islandia en Estados Unidos se me hace rarísimo. Digo, hay comunidades en Estados Unidos de todo tipo, ¿no? Pero islandeses, y que tengan ese vínculo con su tierra a partir de la Vínarterta, maravilloso. Bueno, el siguiente es el tres leches. El tres leches cake. Que pues es de mi agrado informarles que es mexicano. ¿Sí lo sabían o no? Bueno, yo cuando me enteré así dije, me muero de la emoción. O sea, porque no tengo pastel preferido que es más que ese en la vida. Entonces el tres leches, bueno, hay versiones, porque también lo que he visto en esto de los orígenes y las historias y demás, que en realidad pues se pelean mucho las potestades, ¿no? De las recetas y de quién hizo cuándo y de quién y que el nombre, no sé qué. Ya lo van a ver, por ejemplo, con la tarta Sacher o no sé cómo se mencione. Pero en el caso también del tres leches se lo disputa Nicaragua y Cuba. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta pensar que sí es de México y que además es la Santa Trinidad de los pasteles. O sea, para mí es eso, o sea, nombrémoslo así ya desde hoy, ¿no? O sea, la Santa Trinidad de los pasteles, porque contiene las tres leches, o sea, se llama tres leches porque tiene las tres leches que son la base prácticamente de todos los postres. O sea, la leche condensada, la leche evaporada y la media crema o leche normal. Bueno, también la leche... Sí, ¿no? La leche pasteurizada, vaya, la leche normal, ¿no? Condensada. No, ya dije condensada. La condensada, evaporada, media crema y pues leche de vaca. O vegetal, o la que quieran. Porque además ya no hay nada más 3 leches en la vida. O sea, hay 4 leches, 5 leches y hasta 5 leches, 6 leches. ¿Saben? Los pasteles, pero ya son unas cosas que yo ni siquiera me quiero enterar.
Y la bonita historia de cómo surgió el tres leches es que sucedió porque esta compañía de productos lácteos más conocida todavía en la actualidad, que hace leche condensada, muy famosa, empezó a poner en sus etiquetas esa receta e introdujo sus filiales en Latinoamérica, ahí por los 40 más o menos. Entonces, pues es natural que tanto Cuba como México como Nicaragua, que pues empezaron a tener esas filiales de esta compañía, de lácteos, pues las mamás empezaran, o bueno, las personas que cocinaban, pues se dieran el gusto de preparar un tres leches. Entonces es un poco, me gusta mucho que pensarlo como un postre que se hace fácilmente, aunque debo decirles, insisto, que yo lo intenté y no me salió. Después viajó a los Estados Unidos y en los Estados Unidos resulta que también es muy famoso el tres leches con los latinos, ¿no? Sobre todo nuestros paisanos les encanta el tres leches y también tiene esta liga como muy claro que a los que les gusta lo dulce, porque seguro a nuestros paisanos también les gustan, recuerdan México con los tacos y así, ¿no? Pero si tienen algo que ver con lo dulce y les gusta como a mí, pues yo cuando me vaya algún día de migrante, o sea, cuando me vaya, voy a recordar México ahora por el tres leches, o sea, me encanta pensar lo que es de aquí. Dice Alice en su libro, que es algo que yo no sabía, por ejemplo, que está muy asociado a que es un pastel de mujeres, no sé por qué, ¿no? Y que es muy usado en los 15 años. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Digo, ella desde Australia lo está diciendo, pero pues no sé, también habría que pensar, digo, nosotros que somos de aquí, pues saber, ¿no? Lo que sí es que eso, pues es el pastel preferido de su servidora y nos encanta saber que es mexicano. El siguiente que vamos que Alice hace, además lo que me está gustando antes de que se quite la imagen, lo que me gusta de las pinturitas, bueno, de las piezas de Alice, es que sus fondos siempre también son muy, como muy distintivos, ¿no? Por ejemplo, justo el de tres leches tiene un fondo ya saben, los manteles típicos de fonda, ¿no? Que teníamos en la cocina nuestras abuelas, ¿no? En una mesita a lo mejor de la cocina o algo así. Entonces me gusta que sí se puso a investigar, ¿no? La chica, como también lo que está alrededor de un pastel, ¿no? En ese sentido más cultural, como de manteles, de capacillos, ¿no? Yo digo capacillos y me siento como española inmediatamente. El siguiente pastelito es el shortcake de fresa, que bueno, para las mexicanas como más o menos de mi época, vamos a recordarlo como el pastelito oficial de Rosita Fresita, que es el shortcake de fresa, pero en realidad es ajá, ¿sí se ve? Es este pastelito rectangular, que bueno, tiene eso, ¿no? Tiene cremita, su bizcocho, en medio tiene la crema y aparte tiene sus fresas y encima también tiene crema. Y este es un caso interesante porque también es más famoso fuera de su país en la actualidad, que es el Reino Unido. Y luego en Estados Unidos, donde también tuvo cierta popularidad, ¿no? A principios del siglo XX. Pero después de ese momento, la verdad es que llegó un japonés ahí a Estados Unidos, un panadero que se fue a estudiar la repostería occidental en una escuela en Estados Unidos y resultó que le gustó tanto el shortcake que se lo llevó a su país, bueno, la receta, digamos, la hizo a su manera y hoy, o sea, en Japón, los shortcakes de fresa son así mega, ¿no? O sea, les encanta. Aparte ya saben, ¿no? Como la comida japonesa con los sándwiches así como también de crema, o sea que hacen sándwiches de crema muy grandes, con relleno incluso de frutas, con uvas, con fresas, con un montón. Un poco yo creo que responden a esta estructura, ¿no? Del shortcake original. Y no solo eso, les digo, fundó tal cual la primera compañía en Japón de repostería occidental, o sea, con el shortcake, o sea, fundó así, fue el que entra
pues sí, es un ícono, ¿no? De la confitería. Y lo que pasa con estos pastelitos, que yo un poco los ubico aquí en México, también tenemos nuestra versión de shortcake, la verdad, que es los que vemos en las panaderías, o sea, como en las panaderías comunes, que son estos pastelitos triangulares chiquitos, que es como lo dulce que de pronto tienes a la mano, ¿no? En la panadería, en la sección de pasteles, en una panadería de barrio, es un poco nuestra, pues yo diría que es como nuestra versión del shortcake. Le llaman reina. Reina, mira, ajá, fíjate, o sea, este es nuestro aporte, ¿no? Porque claro, cada país pues también va adaptando según sus necesidades y sus recursos, pues la comida, siempre, ¿no? Y va cambiando de nombre, mira, no sabía que se llamara así, pero me gusta. En la novela, por ejemplo, en la novela de justo una japonesa, de esta Sayaka Murata, y que fue muy famosa también justo en pandemia, me estoy acordando de cosas en pandemia que surgían. La novelita que se llama La Dependienta, esta mujer que trabaja justo en una tienda de conveniencia 24 horas, que es de 24 horas, y ahí en ese tipo de tiendas en Japón es donde puedes conseguir un shortcake, ¿no? O sea, como que es lo más, ahí se consigue, se busca, es lo que se llevan de pronto a las fiestas, o sea, como es algo muy, muy accesible, muy a la mano, muy barato, y pues nada, vayamos a la reina, por una reina saliendo, ¿no? Nuestro siguiente protagonista, bueno, personaje de hoy es la tarta Sacher. ¿Cómo se dirá? Sacher, Sacher, ¿verdad? Ahí en la imagen se ve muy rara. Creo que salió como medio blancuzco. Pero en realidad pues es negro. Bueno, es café. Y de hecho, o sea, un poco, lo dejé así la imagen, porque un poco a propósito, porque se dice que una tarta Sacher, que se distingue por esta cobertura, ¿no? De chocolate, tiene que ser prácticamente un espejo de chocolate, ¿no? O sea, algo que refleje, o sea, algo que esté si yo me asomo así a la tarta Sacher, mi cara se tiene que ver encima, ¿no? O sea, si una tarta Sacher está bien hecha es porque se refleja lo que está a su alrededor. Y entonces cuando salió así la imagen me dio mucha risa porque dije, mira, pues podemos pensar que se está reflejando algo blanco, ¿no? O sea, si tenemos un poquito de imaginación, pensaremos que se está reflejando algo blanco y está bien hecha esa tarta Sacher, ¿no? La tarta Sacher es un pastel austriaco que, pues eso, se caracteriza por ser todo de chocolate, el bizcocho, la cobertura, y en medio traer una mermelada de chabacano, y en la parte, igual en la superficie, pues esta inscripción, ¿no? Que pues dice su nombre. Y a mí me gusta mucho la historia de la Sacher, ¿no? Porque es la guerra de los pasteles, literalmente. Resulta que la hizo un pastelero medio improvisado, o sea, la primera vez que lo prepara es alguien que se vuelve como un pinche improvisado al momento, porque el jefe de cocina del príncipe Clemens von Metternich se enferma una noche que tiene una cena en el palacio, y entonces agarran a este joven aprendiz de cocinero y le dicen, pues prepárate algo para salir del paso, ¿no? Y resulta que se avienta una tarta Sacher, ¿no? La primera tarta Sacher, y le encanta a todo mundo, ¿no? Le encanta a todo mundo, le gustó tanto que deja el palacio finalmente años después, pone su propia cafetería y su propio negocio, digamos. No, perdón, no fue su cafetería, fue después, fue su hijo. Pero él sale de ahí del palacio y pone una tienda de vinos, y ahí ofrece también su pastel, porque dijo, pues creo que le gustó a la banda, ¿no? Y pues sí, le gustó a la banda, le gustó mucho a la banda, tan así que se fueron a disputas legales y a juicios, ¿no? Poco tiempo después, cuando ya en la tienda de vinos un día llega el emperador Francisco José I y su esposa, la emperatriz Sisi, y comen ahí en esa tienda de vinos que era más como delicatessen. Igual les encanta, por eso, o sea, les gusta mucho la Sacher y lo contratan como su proveedor. Y todo muy bien, pues obviamente pues empieza a tener mucho dinero, mucho prestigio, y muere, ¿no? Como es natural, pues, pero le deja el negocio a su familia, a sus hijos, a su mujer, y bueno, medio funciona, ¿no? Pero
eso, al morir también ella, o sea, se mueren ya los dos y como siempre pasa luego con los hijos, pues ya no les interesa el negocio, ¿verdad? Y entonces se fue a la ruina. Se fue a la ruina y para salir de ese, pues de ese brete, el hijo, que además se llamaba Edward, como él también, le vende la receta, o sea, esa receta de la tarta Sacher, a la pastelería de Mel, que es la pastelería donde su papá había hecho sus prácticas como pastelero, ¿no? También como de joven y demás, porque vienen y se lo proponen y él dice, pues claro, ya para salir de la ruina, pues te doy la... Vaya, no tenía como idea de lo importante que era esta propiedad intelectual, ¿no? Porque además ese tema, yo creo que la propiedad intelectual de las recetas y eso también es algo muy interesante, ¿no? Porque no sé si en el Instituto Nacional de Derechos de Autor en México también se patenticen de alguna forma las preparaciones, pero vaya, o sea, como gente, por ejemplo, pienso en el convite, en el mismo convite, que ahora parece que va a sacar un nuevo pastel. Entonces pienso, ¿no? O sea, como todas esas nuevas preparaciones que además son creaciones originales, se registran o qué, o no importa si ya después yo pongo una pastelería y se me ocurre plagiarles y decir, pues yo también voy a hacer esa preparación y qué, ¿no? O sea, como que un poco pienso en este caso de la tarta Sacher, que sí puede ser hasta niveles absurdos, pero dices, pues claro que también llega a suceder, ¿no? O sea, porque él ya vende entonces la receta y ¿qué pasa? Que pasan los años, las décadas, ¿no? O sea, pasa el tiempo y hasta los años 50, fíjense, esto estuvo pasando por ahí del 1832, o sea, esto empezó como en los 1800. Pues no crean que si no pasó en tu año no fue tu daño. Oigan, o sea, este problema se extendió hasta 1950, o sea, ya en el siglo XX, cuando resulta que tanto la pastelería de Mel, ¿no? Como el Hotel Sacher dicen, pues yo estoy haciendo la tarta Sacher original. No, yo la estoy haciendo. No, yo la estoy haciendo. Y están en el mismo lugar, están en Austria, ¿no? Pues se fueron a una disputa legal, literal, se fueron a juicio, duró 10 años ese juicio, ¿no? Y lo que se discutía, los argumentos que se daban era qué cantidad de mermelada de chabacano contiene la tarta Sacher, se puede cambiar la margarina por la mantequilla y cosas así, ¿no? O sea, algo absurdo, quizá, pero para la gente que es creadora de este tipo de pues sí son al final creaciones originales, ¿no? Entonces, pues claro que fue algo tremendo, ¿no? Entonces, al final no se resolvió en tribunales, sino como en corto, o sea, ya no pudieron como dar más en tribunales, pero sí en corto, tanto el hotel como la cafetería dijeron, bueno, y en la actualidad uno va a Austria y se presume que el único lugar donde puedes comer una tarta Sacher original es en los dos, solo que en el, en el café de Mel se llama La Verdadera Torta Edward Sacher y en el Hotel Sacher es la Torta Sacher Original. Así se llaman. Entonces, pues ya cada quien decide, ¿no? ¿Cuál de las dos? Y dicen que sí saben distintas. Yo nunca he ido a Austria, pero pues, si alguien está por allá o quiere ir o va a ir, por favor vayan y pregunten y prueben y a ver cuál es la que sabe realmente mejor, ¿no? Yo pensar, bueno, pues es que es la receta original y si se vendió y se quedó y ya no se quedó con el original, ay no, qué cosa, a mí me da ya una ansiedad, o sea que digo, bueno, nuestra siguiente, para seguir con nuestro tono principesco y de reyes y demás, es pues la Prince Tarta. Está en sueco, no sé cómo se dice en sueco la pronunciación, pero digamos la tarta princesa, ¿no? Que es de Suecia. Y esta cosita verde, que está espectacular, la verdad es que uno la ve y dice, pues no se me antoja tanto con ese color. Y lo más chistoso es que uno pensaría que a lo mejor el bizcocho, la crema o lo que contenga dentro, la mermelada, la fruta, la compota, tuviera que ver algo con eso de verde, ¿no? O sea, que fueran, no sé, a lo mejor de pistache o de limón o qué sé yo, de menta, incluso ya así jalando, estirando la liga, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver, o sea, solamente la cobertura es verde, es de mazapán, o sea, está hecha de mazapán y en la punta tiene una rosita rosa, o sea, esa es como la preparación.
pero adentro, simple y sencillamente, es vainilla, no es bizcocho de vainilla, relleno de crema pastelera y mermelada de frambuesa. ¿Por qué está verde? Sepa, ¿no? El caso es que eso lo hizo una de las maestras de las hijas de un... Ay, ¿cómo se llama? De las hijas Margarita, Marta y Astrid de Suecia, ¿no? O sea, como que en su casa, así, pues una de las maestras de estas chicas las quiso, en los 30, las quiso sorprender. Les gustó. Y bueno, pues ahora se vende incluso, déjenme decirles, en las tiendas IKEA. Esto es el capitalismo. Y la accesibilidad, y está chido, pero sí, o sea, lo que pasó de estar en un palacio y de ser también otra vez una creación original para 3 niñas ricas, ahora todo mundo lo podemos conseguir en IKEA. No todo mundo, porque no todo mundo también vamos a IKEA. Pero sí, en las cafeterías de ahí uno puede conseguir. Me metí a confirmar que todavía sucediera y resulta que hace unos años dejaron de hacerlo, pero ya regresaron. Entonces, pues eso, se ha convertido en el pastel más popular, ese sí, de los suecos de cumpleaños. Y aquí en México sí se puede consumir también, además de IKEA, porque no sé si en IKEA realmente de México, pero aquí hay un restaurante aquí en la del Valle que yo les recomiendo ir a probar esa delicia, porque es una delicia, es el único lugar donde yo he visto que preparan la tarta princesa. Así que en una de esas vamos en excursión. Ay, sí. Otro lugar, otro pastelito que me gusta mucho y que es más como, pues tiene forma más como de qué será, como en México, como un cubiletillo, pero no tanto, porque en realidad digamos que la base está hecha de hojaldre, o sea, realmente no sería un cubilete, pero tiene esta forma como de tartita, no tanto un pastel, pero este se llama pastel de Belém. Ese es el nombre original. Aunque en realidad las únicas personas que tienen derecho de llamarlo pastel de Belém están en Portugal. Otra vez volvemos al tema. Sí, o sea, es el único lugar donde se puede llamar así. ¿Por qué? Este pastel de Belém lo crearon los monjes jerónimos, si no me recuerdo, déjenme nada más confirmar su filiación. Sí, eran los jerónimos que tenían su monasterio estaba al lado de un localito, ¿no? Que, bueno, muchos años después fue igual en 1800. Pero en realidad ellos lo empezaron a hacer en su monasterio, tipo las monjitas, ¿no? Que pues aquí en México igual hacen sus preparaciones y demás. Y entonces un poco pasa con estos monjes que resulta que usaban las claras del huevo para almidonar sus túnicas. En 1837 les estoy hablando. Y entonces, pues, nada más usaban las claras. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? No nada más para sus túnicas, para almidonarlas, sino para purificar también su vino. Le echaban ahí que sus claras. Pero entonces decían, bueno, no podemos desperdiciar las yemas, ¿no? Y idearon el pastel de Belém, ¿no? Que tiene una preparación así súper sencilla, que es huevo, ¿no? O sea, es exquisita, es exquisito. Y solo ahí, porque muchos años después también, le cedieron la receta a la única cafetería que está al lado en la actualidad en Portugal, al lado de ese convento, o sea, de ese monasterio, y solo ese monasterio puede vender los pasteles de Belém. O sea, así, como llamado, así quiero decir. Porque claro, a lo largo de ya ahora quien hagas, incluso aquí en México también hay una panadería, ¿no? Portuguesa, ahí en la Condesa, que les recomiendo, que se vende, o sea, tal cual es la fábrica de los pastéis de nata. Ajá. O sea, ellos y cualquier otra persona en el mundo puede preparar estos, pero no les puede llamar pastel de Belém, que es el original y que solo en Portugal lo puede comer uno. Pero en otros lugares del mundo es lo mismito, pero se llama pastéis de nata o pasteles de nata. Ajá. Y en la casa portuguesa. En la casa portuguesa. Ajá. ¿Dónde está la casa portuguesa? En Polanco. Bueno, ajá.
Yo no sabía de la Casa Portuguesa, pero ya tenemos ahí 2 lugares donde se puede, aquí en la Condesa es Tuga. Es Tuga. Y de verdad están bien ricos, o sea, solo se dedican a eso. O sea, su especialidad son los pastéis de nata y ahora han tenido hasta de sabores. Entonces, es una adicción. O sea, de verdad, pruébenlos. Vayan a probar esta repostería internacional y no están nada caros. Y además, me encanta que se ha popularizado, ¿no? Como este pastéis. Ahí lo hacen también con heladito, así de leche condensada, bien rico. Pero ¿sí se acuerdan de esta película de Yorgos Lanthimos? La de Poor Things. ¿No se acuerdan? De que sale esta actriz ahí que es como una toda ahí, como... Bella Baxter. Hay una escena en la que sale Bella Baxter y el hombre ¿qué actor es? Creo que es... Ay, se me fue su nombre. Bueno, están ellos dos, están comiendo y Bella Baxter está comiéndose unos pastéis de nata como así, con un frenesí, ¿no? Y sí, tiene toda la razón. Yo cuando vi que se estaba comiendo esas cosas dije, claro, ¿cómo no? O sea, es que no habría manera de hacer otra escena si no fuera así, ¿no? Bueno, pues continuemos con ya una famosita también, ¿no? Conocida y que esta pues casi que la vamos a revisar así muy rapidito, pero no quería dejarla pasar, porque además apareció desde el libro anterior de Mayra Kalman y yo dije, ay no, la Pavlova no. Pero otra vez me apareció y dije, bueno, la Pavlova está chido. Y yo pues la discriminé porque a mí en general no me gusta el merengue, la verdad. Pero vaya, pues hay quienes sí. Y además hay merengues muy ricos. Y entonces, bueno, por ejemplo, el merengue duro, o sea, el merengue que no es el merengue, eso es delicioso. Este no es el caso, este es un merengue sí un poquito más suave. Y la Pavlova, pues además, pues más bien tuve o sea, fue como una sorpresa, porque yo siempre pensé que era como rusa, ¿no? Porque un poco por la idea que tenías de que se llama así, por la bailarina, Ana Pavlova de ballet, rusa. Entonces yo decía, claro, pues es de Rusia. Y resulta que veo el libro y no, es de Nueva Zelanda. Y no solo eso, o sea, ella le puso aquí Nueva Zelanda, pero espérense, empiezo a leer lo que dice y dice... ¿Qué crees? Que ni siquiera parece que fuera de Nueva Zelanda, sino de Australia. Entonces, otra vez, la disputa por el origen, ya saben, los egos, que no sé qué, que sí, que yo lo preparé primero en el hotel donde hospedé a la bailarina, por ahí en esos años, en los 20, o sea, ¿saben? O sea, como que todo el mundo se arma su historia alrededor de las cosas, ¿no? Y los pasteles no estaban fuera de estas disputas. Uno pensaría que, bueno, no. Hay muchos egos también. Y bueno, este es un merenguito tal cual horneado con frutas y crema batida, ¿no? Y entonces se supone que el día que se hospedó Ana Pavlova, que es una gran bailarina de ballet ruso, en uno de los hoteles en Nueva Zelanda, pues el maestro pastelero del hotel pues le hizo esta preparación para sorprenderla, pero Australia dice un poco lo mismo, ¿no? Porque además esa gira fue justamente por el continente australiano. Y entonces todos están disputando, no, yo lo hice primero, no, pero yo lo hice en la mañana, no, pero yo se lo di en la noche, o sea, de ese nivel. Lo que me gusta un poco de Alice es que siendo ella australiana, no le haya puesto a la Pavlova el origen australiano. Eso habla muy bien de ella, habla de una cierta autocrítica, porque bien pudo haberlo hecho, se come en verano, sobre todo, y lo que sí es que también, eso no lo dice Alice, pero yo pues investigando un poquito más, vaya, ni Nueva Zelanda ni Australia. En realidad hay investigadores muy clavados al respecto del tema, como por ejemplo el doctor Andrew Paul Wood, que dice que los pasteles de merengue, y sí, pues digamos los antecedentes de una Pavlova, que son los pasteles de merengue o merengue horneado, pues empezaron a hacerse en África. Entonces ahí está bueno como tema de investigación, o sea, como para seguir ahí husmeando y además salir un poco otra vez de la misma repostería occidental, ¿no? O sea, como voltear hacia esas otras, pues, lugares, ¿no? Ay, se me olvidó decir que cuando hablé de los pastéis de nata, ya fue el oráculo de... Era el oráculo de alguien que lo seleccionó, que fue el Club de Lectura Chirimoyo.
Club de Lectura Chirimoyo, les mando su oráculo, ya salió. Si no lo vieron ahorita, regrésenle al rato y ahí viene toda su lectura oracular al respecto de sus vidas. Vean toda la historia que tiene acerca de estos monjes y que sí, que está bien rico y bien delicioso y que se cambia de nombre cuando quiere, ¿no? O sea, como todo ese tipo de lecturas las pueden hacer a partir de las preparaciones dulces de su programa del día de hoy. Porque me acordé porque ya vienen los siguientes lecturas oraculares, ahora sí, que es en específico, vamos a empezar con que es el Baked Alaska. Y el Baked Alaska, que le corresponde esta lectura exactamente, déjenme ver, a María de Menegui y a una nebulosa, quienes eligieron el Baked Alaska de Estados Unidos. Escuchen bien todo lo que voy a decir porque a lo mejor algo les hace sentido en sus vidas. Resulta que el Baked Alaska es una especie de helado frito. Ajá, es una especie de helado frito. El relleno es frío porque tiene helado y la cobertura es calientita porque es merengue. Igual merengue flameado. Y claro, el helado frito pues tiene que ver más con Oriente, ¿no? O sea, esa es una preparación más oriental y va con masa. O sea, es un helado tal cual, pues cubierto con masa caliente. Y a mí me encanta, la verdad, o sea, como el tempura helado y todas esas cosas que combinan, o sea, que logran combinar ese, pues sí, lo dulce, perdón, lo frío con lo caliente. Y esto realmente es casi que una magia, ¿no? Porque que sea un merengue que está encima y que además esté el helado y no se esté derritiendo, el merengue caliente. Y sí, no es casualidad, porque realmente el pionero de haber hecho una preparación de este tipo, que no era el Baked Alaska exactamente, pero sí se llamó omelette sorpresa, resulta que era un señor que fue espía, ¿no? Un espía británico durante la Guerra de Independencia en Estados Unidos. Era un científico también, el Sir Benjamin Thompson, que pues qué bueno que se retiró de esos de los espionajes y las guerras y eso, y mejor se dedicó a su ciencia, porque estaba investigando todo acerca del calor, ¿no? Era como su tema. Y así como hizo ropa interior térmica, ¿no? La primera ropa interior térmica, y le hizo mejoras, por ejemplo, de diseño a las chimeneas, entre todos sus hallazgos descubrió que el merengue es un perfecto aislante. Y entonces evita de alguna forma el derretimiento del helado, por más que esté adentro, o sea, está y aparte no solo eso, se tiene que meter al horno, o sea, esta preparación tiene que pasar al horno y el helado no se derrite, o sea, cuando uno lo parte, o sea, cuando uno hace las rebanadas, sale el helado completamente entero. Entonces, claro, esta es una preparación de un físico, o sea, tuvo que ver ahí como propiedades que tenían que ver con propiedades físicas y pues sí, hasta químicas también, de los ingredientes que contenía el baked. Él no lo llamó Baked Alaska, sino que ya hizo como este omelette sorpresa, que fue como él lo llamó, pero ya en más adelante, ¿no? En 1860 y tantos, ay, no, espérenme. No, eso fue antes, o sea, porque luego ya claro, lo realizan, o sea, le ponen el nombre de Baked Alaska como un homenaje, los gringos, eso ya lo hacen en Estados Unidos, lo preparan tal cual como viene así, como alocado con su pelito, como un homenaje a la adquisición que hacen los estadounidenses de Alaska al comprarle Alaska ¿a quién le compraron Alaska? Recuérdenme históricamente. Creo que fue Rusia, ¿no? ¿O ¿no? No sé. Bueno, en historia, geografía y todos estos. Sí, es Rusia, ya me acordé, sí es Rusia. Y entonces Estados Unidos hace su pastelito hermoso diciendo, ay, pues le compramos ¿no? O sea, ya saben, como en su ánimo y afán expansionista y conquistador, pues este pastel tiene como esta carga política, ¿no? Entonces,
Vaya, es interesante. Ustedes creen que los pósters nada más son cosas así, pero no. O sea, tienen historias, tienen carga política, tienen un montón alrededor, ¿no? Entonces, esto es una probadita. Si a ustedes les interesa investigar más del Beck de Alaska, pues tomen como pretexto el libro de Alice Oe y échenle, ¿no? Lo que sí es cierto es que justo este pastel ya es como una cosa vintage, o sea, ya no es como muy común, ya no lo podemos ver tanto en Estados Unidos. Y pero bueno, o sea, tuvo como su auge de 1950 a 1970 por ahí, en esa época. Y ahorita, bueno, se consigue de pronto como más de culto, ¿no? Se volvió como más un pastelito de culto. Entonces, pues eso. Quienes eligieron ese oráculo ya saben, oiga, está bueno. Vamos con los últimos 3. Vamos rapidín, ¿todavía queda tiempo, Celina? El siguiente es esta cosa que se me antojó mucho, pero pues está muy lejos de mi vida. Voy a ver si lo consigo aquí. Que es el Baumkuchen. Ajá. El Baumkuchen o tarta árbol. Y es una tarta de Alemania. Es un pastel muy, muy querido hasta en la actualidad en Alemania y tiene una gran historia de casi 200 años de antigüedad. Y le pusieron Baumkuchen, que es bueno, en alemán refiere a anillos, ¿no? Porque se asemeja, si ven ustedes ahí su forma en la parte superior, se asemeja a los anillos de un árbol, ¿no? Los cuales se pueden apreciar en los troncos, o sea, estos anillos no los vemos a simple vista en los troncos de los árboles, sino hay que hacer un corte transversal, ¿no? Así, al tronco, y vamos a ver todos sus anillos. Y esos anillos son, bueno, representan los años de vida, o sea, de ese árbol, ¿no? O sea, entre más anillos tenga, pues más antiguo es, ¿no? Más... cada año se forma un nuevo anillo en los árboles. Entonces, bueno, pues digamos que a quien le tocó este oráculo, pues habla de la experiencia, ¿no? Habla de lo clásico, habla de pues ya todo lo que has aprendido en la vida. Porque este pastel es tal cual la experiencia hecha dulce y con sabor almendras. ¿Sabe? Almendras este pastel. Llega a tener hasta 20 capas, ¿no? Y se usa un asador para hacerlo. Es un pastel asado. Entonces van haciendo capa por capa y la van poniendo como una especie de estos como asadores donde ponen los pollos, ¿no? Tal cual así, como que están colgados y van haciéndole así, y van haciendo capa por capa. Además es súper popular, tanto es muy querido, no pasa como con los otros, ¿no? De que pues ni te conozco y si te conocí ni me acuerdo en su propio país y entonces ahora es popular en otros, sino que aquí en Alemania lo aman, en la actualidad, hace muchos años también, y en Japón, o sea que en Japón también, ¿no? O sea, y incluso se ha hecho como pues como un objeto, sí, como una especie de objeto de, ay, ya se apagó ahí, ¿no? Bueno, se ha hecho como un objeto de, pues una preparación también de culto, porque la gente en Japón va a las panaderías y se asoma pues sí, en las panaderías que tienen como ventanas para poder ver hacia el interior y se ponen ahí a ver la preparación loquísima de un Baumkuchen, que no es cualquier cosa, les digo, no usan horno, sino es un asador. Es algo muy, muy, muy interesante. Ya casi estamos terminando. Entonces, los siguientes, y este es déjenme ver quién pidió Cosmonauta 2. Cosmonauta 2 eligió en su oráculo de pasteles nada más y nada menos que esta preparación que es muy interesante. Ay, esta. Ajá. Que son los merveilleux. Los merveilleux son unos montoncitos de merengue, otra vez el merengue.
rociados de virutas de chocolate, ¿no? Y pues se llaman así por su maravilloso sabor, ¿no? Tal cual, porque merveille es maravilloso en francés. Estos son de Bélgica, son pastelitos de Bélgica. Pero también porque resulta que refieren a un grupo muy peculiar de mujeres aristócratas que surgió durante la Revolución Francesa y que se hacían llamar las maravillosas, quienes junto con los increíbles, que era la parte masculina del grupo, o sea, los hombres, fueron un colectivo, o sea, las maravillosas y los increíbles durante la Revolución Francesa eran un grupo muy peculiar, eran aristócratas. Y entonces lo que hacían era, en plena decadencia, porque vaya, estábamos en medio de la Revolución Francesa, y lo que ellos hacían era salir a las calles con sus mejores prendas, de ricos, ¿no? En medio de de lo que estaba sucediendo, que sabemos que le habían cortado la cabeza, ¿no? O sea, ya había un disgusto con la monarquía y estos salían como si nada, bueno, no como si nada, también les tocó agresiones y claramente y demás, pero ellos salían a las calles vestidos así súper extravagantes, las mujeres salían como con vestidos hasta transparentes como clásicos, así como medio griegos, ¿no? Estas túnicas así transparentes, y se paseaban por las calles como si nada hubiera pasado, porque era su manera de protestar en contra de la austeridad. Así, amix. Así esta gente de los increíbles y las maravillosas en Francia. Ellos querían regresar al antiguo régimen, a la moda del antiguo régimen, a los beneficios que tuvieron en su momento, y bueno, pues estos pastelitos les dieron su nombre. Y en la actualidad, ya no en Bélgica, pero sí en Francia, hay una casa específica también de merveille, o sea, uno puede ir a comer ahí los merveille, y tienen distintas ya nombres, incluso como magnifique, excentrique, ¿no? Y colores y toppings, según basados también en estas mujeres, en los distintos tipos de mujeres que formaban parte de este colectivo, ¿no? Tal cual odiaban a los jacobinos. Ahí está tu oráculo, amix. No hay nada más claro que eso, ¿verdad? Bueno, y ya para terminar, quise dejar hasta aquí ya todo el oráculo, porque ya tampoco es que tenga yo miles de participantes, ¿eh? O sea, mis 3 oyentes, o sea, fueron quienes nos dieron esa posibilidad de participar hoy activamente. Pero sí quise dejar al último uno que no estoy encontrando. ¿Uno de coquito? Sí, uno de coquito, pero no lo encuentro. Bueno, pero ya lo viste, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es la tarta colibrí de Jamaica. Y me encanta porque siento que de todos es el más latinoamericano, incluso que el de 3 leches. O sea, el de 3 leches me lo pusieron ahí como medio X. Alice, ¿qué onda, Alice? Pero bueno, no, pero me encanta, ¿no? Porque es súper tropical, o sea, siendo de Jamaica, pues donde el colibrí además, ¿no? Es el ave nacional de Jamaica y está hecho de sus frutas de nacionales, o sea, sus frutas más importantes, que es la piña y el plátano, ¿no? Y flores y especias. Y está cubierto de quesito crema. Entonces, la receta original se creó en los 60s, ahí en Jamaica, como parte de una campaña de promoción turística, ¿no? De la isla para Estados Unidos y el mundo. Entonces, digamos que esta receta sí está hecha ex profeso, es muy contemporánea, pero es muy del país. O sea, es como lo que distingue en términos dulces a Jamaica. Y entonces se distribuyó en las revistas que empezaron a distribuirse por todo el mundo en un afán de atraer turismo a la isla. Y entonces se volvió así como, pues, eso, los favoritos de los gringos. ¿Qué creen? Que sí lograron convencer a los gringos también. Y mientras comían su tarta colibrí, oían a Bob Marley. O sea, porque fue más o menos la época, quiero decir. Entonces era como el producto de exportación, el reggae
y la tarta colibrí, ¿no? Entonces, pues vaya, este es chistoso porque aquí lo que sí es que igual pasa, ¿no? O sea, se volvió un pastel muy como de lujo al exterior, o sea, como que era lo que criticaban un poco los jamaiquinos era que, pues, mientras eso se vendía en el exterior, aquí adentro en Jamaica, pues, no sé, ni siquiera se consumía, o sea, se volvió como un producto de exportación de lujo y de comercial, o sea, como que no es que realmente se consumiera, o sea, le hicieron una imagen según de Jamaica con un pastel colibrí, pero incluso en la actualidad la gente dice, no, pues aquí no lo comemos. Así que, pues nada, hemos llegado al final y yo quisiera que pusiéramos la última imagen, que es un capacillo. El capacillo de Alice Oer, que son en realidad sus guardas. Miren qué hermoso. Son las guardas de este precioso libro, tapadura, a color, precioso, con muchísima información sobre la cultura gastronómica dulce. Y sí saben que es el capacillo, ¿no? Que es este moldecito de papel encerado que sirve para hornear. Y como tal, vemos este capacillo en esta imagen con algunos restos. ¿Todavía no? Estamos viendo a Alice con varios pasteles. Ah, ya, pero el capacillo no. Sí, ya pasó. El que lo vio. El que lo vio, ya se acabó. Porque se acabó el pastel. Adiós, gracias en controles, Convite Radio Gourmet, Celina, Doki, que está aquí abajo en mis pies, y a todas y todos ustedes por un episodio más. Nos vemos en julio. Chao. Ay, está muy bueno. Este no es solo un programa de radio, es una pastelería literaria donde cada página tiene sabor y cada historia se sirve con crema y cerezas. Pero por esta vez, se acabó el pastel. La defensora de los postres, guardiana del azúcar y las letras, los espera en la próxima entrega.